Días a todos, bienvenidos. Todos están ya viendo la presentación, ¿verdad? Me gustaría que un minuto se presentara cada quien, un minuto, qué posición tienen, dónde están trabajando, su nombre, su puesto y en qué empresa colaboran. Un minuto, por favor. Pueden abrir sus micrófonos. Hola, Hola, Gilberto. hola, ¿cómo estás, Alejandro? Mucho gusto, muy buenos días para todos. Bueno, me presento, soy Gilberto Mora, yo soy, pues tengo una pyme, estamos ahí empezando con esta empresa es productora y de alimentos como granolas y snacks. Entonces estamos ahí apenas empezando y pues claro, preparándonos para esta empresa. Esta empresa tiene Gracias. apenas un año de vida. Gracias, Gilberto. Vamos a dar Mando. 30 segundos para que sea lo más rápido posible. El que sigue, por favor. Hola, mi nombre es Margarita Bolaño, actualmente trabajando en una empresa de moldeado de papel y estoy en el área de seguridad e higiene, trabajando también con todos los sistemas organizacionales. Gracias, Margarita. Bienvenida. Hola, buenos días. Jessica Gutiérrez, soy directora de Gestión y Desarrollo de Proyectos en la Universidad Autónoma de Querétaro. Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Yesenia Rangel de la empresa ADD Intelligence and Aviation. Estamos aquí en Querétaro y soy en líder de recursos humanos. Buenos días. Buenos días, Rosario. Hola, buenos días. Mi nombre es Alina Hernández. Soy de una empresa de fabricación de aditivos químicos y estoy en el área de aseguramiento del sistema de gestión integral. Es una empresa certificada en ISO y estamos aquí muy interesadas en el tema. Muchas gracias. Gracias, Alina. Buenos días, yo soy Nora Casillas de la empresa Calor y Control. La empresa fabrica resistencias eléctricas y hornos y también muy interesada en el crecimiento del personal. Gracias, Nora. Mi nombre es César Romero. Actualmente yo no estoy sin trabajo, pero estaba en una empresa donde me dedicaba a lo que era el diseño organizacional, estructural y de personal. Gracias, César. Buenos días, Carmen Briones de la empresa Exerpro. Estoy en el área administrativa. No te escuché bien. ¿En el área de qué? Administrativa. Ok, Carmen, gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Maura Olmos, del Jurídico en el Centro Nacional de Metrología. Gracias, Maura. Hola, buenos días. Me llamo Jimena Hernández y estoy en la empresa Exerpro Solution, en el área de auxiliar administrativa. ¿Alguien más? Lo que sucede a veces en estos seminarios de webinar, nos conectamos y empezamos a hacer nuestras propias actividades y nada más procuramos escuchar la conferencia y no estamos a veces muy presentes frente a la cámara, pero con el micrófono abierto, bueno, no importa. Bienvenidos a todos los presenciales a distancia y los que me escuchan también. Y bueno, en honor del tiempo, vamos a arrancar. El tema, pues, es evaluación de puestos y alineación organizacional. Este es un tema, pues, hoy por hoy, que reviste una importancia estratégica y, la verdad, crucial. ¿Por qué? Primero, porque se vino a acelerar
el comportamiento organizacional y el mercado laboral a partir del COVID y ahora en el post-COVID de una manera muy acelerada. Hay, ustedes lo saben, no tan solo en esta plaza en Querétaro, sino en casi toda la República, particularmente en las regiones de manufactura industriales, hay una necesidad de talento impresionante. Y cada ocasión el talento se escasea más en virtud de que los perfiles de puestos, los requerimientos de los puestos se vuelven más especializados, se tecnifican, se exige ya unas habilidades, no tan solo las técnicas, sino las habilidades transversales. Y esto significa que muchas veces la oferta de trabajo, quienes están buscando trabajo, pues no están actualizados, no cuentan con esa competencia. Por lo tanto, pero tienen la necesidad. Por lo tanto, se empieza a distorsionar el mercado de sueldos. Y ese es el primer problema que observamos. En el mercado laboral encontramos una oferta de trabajo no siempre calificada y con una petición de sueldo o de prestaciones muy disímbola, y encontramos una distorsión que va del 200 hasta el 300%. ¿Qué significa esto? Para un puesto específico que tenga la necesidad de una empresa de cubrir una vacante, por ejemplo, vamos a pensar un contador general, pues vamos a encontrar aspirantes, candidatos que están solicitando ese empleo con un sueldo de 20,000 pesos, otros con 30, otros con 60 y otros con 80. Entonces, observamos que hay una dispersión de 20 a 80, de 20,000 a 80,000, más prestaciones, pero con distintos perfiles, con distintas capacidades los candidatos. Sin embargo, existe una distorsión del mercado que provoca que las empresas pierdan la brújula, que ya no saben cuánto pagar al puesto vacante, cuál es el presupuesto que debemos de estimar para poder cubrir esa posición. Entonces, ese es el primer problema que justifica hacer una evaluación previa de puestos. El otro tema es que todavía subsiste una práctica en las organizaciones de tratar, entre comillas, manejar una supuesta equidad salarial. ¿Qué significa esto? Pues la Ley Federal del Trabajo, ustedes lo saben, que dice puestos iguales, salarios iguales, ¿no? Claro, también reconoce la ley que en desempeños diferentes, bueno, se puede considerar un salario diferente. Pero el decir puestos iguales no son iguales simplemente por la denominación del puesto. Y entonces las organizaciones se cubren en salud y dicen, mira, vamos a poner a todos los directores, es decir, los que están abajo del director general, vamos a pensar que hay un nivel jerárquico que se llame director de área, ¿no? Director de producción, de finanzas, de administración, director de manufactura, director de recursos humanos, director de calidad. O sea, el adjetivo que gusten. Pero vamos a suponer que cada área funcional tiene una jerarquía de dirección. Bueno, pues a todos les pagan igual. ¿Por qué? Por el simple hecho de llamarse y tener una jerarquía semejante, director o gerentes. Vamos a considerar que todos los gerentes tengan el mismo salario. Y así nos evitamos reclamos, nos evitamos inequidades, entre comillas, y nos curamos en salud. Y hacia abajo lo mismo, supervisores, jefes, y cada quien. Y entonces empezamos a crear un concepto distorsionado de tabulador de salarios en razón del nombre del puesto. Y es más, ni del nombre del puesto, de la jerarquía del puesto. Y eso, obviamente, está equivocado. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo peso específico un director, los puestos que están orientados a resultados, que están contribuyendo hacia la generación de ingresos propios de una empresa,
regularmente tienen una remuneración mayor que los puestos que apoyan. Es decir, en una empresa manufacturera, vamos a pensar que tengas director de producción, director de ventas y director de recursos humanos. Los de producción y los de ventas regularmente son los que recae la responsabilidad mayor por la transformación del bien y por la generación de los ingresos, que son ventas, y los que soportan y apoyan la operación regularmente es finanzas y recursos humanos, tienen una responsabilidad, no diría que secundaria, pero sí de soporte, de apoyo. Entonces, se tiene que considerar que la responsabilidad de cada puesto en razón del impacto que tienen en la empresa, ¿no? Por supuesto que existen empresas que tienen alguna problemática específica, a lo mejor una negociación de pasivos, a lo mejor una negociación con los acreedores, y entonces sí necesitas tener un talento especial y una responsabilidad para poder resolver los problemas inherentes a ese puesto. Pero regularmente la evaluación de los puestos viene precisamente a resolver estos temas. A ver, ¿qué es la evaluación de los puestos? Es una técnica que ofrece una herramienta procedimental para analizar y valorar el contenido de las responsabilidades de cada puesto en la organización. Sí están viendo esta pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Sí. Ok. Y me están escuchando bien. Por favor, Sí. me Sí, muy interrumpen bien. si no me escuchan bien, levanto la voz, lo que sea necesario. Ok, Entonces, gracias. ¿qué utilidad tiene la evaluación del puesto? Permite diseñar, estructurar la organización de forma coherente, objetiva, a partir del mapeo de los procesos de negocios. Eso es muy importante. Nosotros no podemos evaluar un puesto sin entender los procesos de negocio de la empresa, definitivamente. Tenemos que tener un concepto claro en dónde estoy parado. ¿Cuál es el negocio en esta organización? ¿Cuáles son los principales procesos? ¿No? Es decir, ¿cuáles son las principales interacción que se dan para obtener un resultado? ¿Cuál es el core business? Nos referimos a aquellos procesos que están vinculados directamente para la transformación o generación de ingresos, core business. Entonces, teniendo claro el proceso, ahora sí podemos analizar la descripción y las responsabilidades del puesto. Pero ¿para qué sirve la evaluación del puesto? Para determinar la importancia relativa en la organización mediante el análisis de factores comunes y una aplicación por métrica de puntos. Todos los puestos en una organización son importantes, todos, desde el vigilante, el mensajero, hasta el director general, bueno, hasta el presidente del consejo de administración, todos. Sin embargo, cada uno tiene una responsabilidad específica, cada uno tiene un impacto diferente. Eso es lo que hay que entender, comprender y analizar. ¿Para qué? Pues precisamente para que podamos nosotros evaluar, ahorita les voy a decir cuáles son los factores, evaluar el puesto en razón del tamaño de la responsabilidad, en razón de los problemas a los que se enfrenta, en razón de la autoridad que le confieren a ese puesto, el mando, en razón de la interacción interna o externa que tiene. Entonces, pero lo primero que tenemos que hacer es analizar y describir objetivamente el puesto y de manera impersonal. Fíjense que este es un tema muy, muy importante. A veces, con mis años de experiencia y después de haber descrito, yo creo como 10,000 puestos de todos los niveles y sabores y diferentes sectores, las empresas muchas veces cometen el error de escribir en razón de la versión o la interpretación del ocupante del puesto. Mal. Se tiene que analizar y describir la responsabilidad a partir de la visión específica que tenga el jefe inmediato
porque el jefe inmediato asume la responsabilidad al momento de delegar ciertas funciones. Delega las funciones y comparte autoridad. Pero al decir delegar no significa eliminar, evitar. O sea, siempre el jefe va a ser responsable del desempeño y de la ejecución del trabajo de los subordinados. Siempre. Para eso se le paga para que él asuma una responsabilidad y lo comparta con los colaboradores. De tal manera que cuando iniciamos un programa de actualización organizacional, lo primero que yo hago es entrevistar al director general, al de arriba a abajo, para entender cuáles son sus retos, sus desafíos en la organización y cuáles son las responsabilidades específicas de la dirección general. Y una vez que tengamos bien este pastel concebido, entonces ahora sí dime, ¿a quién le delegas y cómo estás delegando la responsabilidad? Al director de ventas, al director de producción, al director de recursos humanos. Entonces, le comparte autoridad para que los subordinados directos tomen decisiones, pero asuman la responsabilidad de su parte de pastel. No sé si me explico. Al considerar que el análisis y descripción de puestos es un proceso de delegación de arriba abajo, significa que el jefe inmediato siempre va a asumir la responsabilidad de lo que estás delegando toda la vida. Si no, no va a haber engrane, no va a haber alineación, no va a haber funciones coherentes. Bueno, ¿para qué también sirve la evaluación? Permite, ahora sí, una vez que se evalúen los puestos, establecer una remuneración adecuada, asegurando su equidad interna. Ahorita lo vamos a señalar. ¿Para qué sirve también la evaluación de los puestos? Pues ofrece tabuladores salariales mediante una correcta clasificación de puestos por niveles de responsabilidad. ¿Hasta aquí está claro o ustedes consideran que puede también tener una utilidad adicional que a lo mejor yo no lo he considerado? Abro la cámara, con mucho gusto les escucho. ¿Todo está bien? Para mí está claro. Perfecto, gracias, Gilberto. Sí, está Seguimos. bien. ¿Cuáles son los beneficios al evaluar los puestos? Primero, asegura la eficiencia y eficacia de la organización. A ver, estos conceptos de eficiencia y eficacia, pues ya ves desde Taylor y desde Fayol y de todos los grandes teóricos de la administración han comentado estos conceptos de eficiencia, productividad, eficacia. ¿Pero qué significa esto? Primero significa que tu organización es una organización que debe de estar engranada de arriba a abajo, como les comento, y evitar las duplicidad de funciones y actividades que no agregan valor. Y ese es el problema muchas veces, que cuando haces el levantamiento de información y aplicas los cuestionarios, el ocupante del puesto señala muchas actividades, suponiendo que con un volumen de 15, 20 actividades va a justificar el puesto. Y no ese es el tema. Aquí no tratamos de justificar la plaza presupuestal. Aquí queremos entender cómo contribuyes tú para alcanzar los objetivos de tu jefe inmediato. O sea, todos los subordinados o los colaboradores, su equipo de trabajo, deben de sumar en un desempeño para que esa unidad sea productiva y alcance un objetivo común. Y cada quien en su trinchera, pues participa proporcionando información, transformando la información, desarrollando ciertas actividades para que finalmente se alcance un objetivo completo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no podemos meter funciones que no tienen sentido o actividades que no agregan valor. Y sobre todo después analizar transversalmente que no exista duplicidad de funciones, que eso es algo muy, muy importante. Y es lo que ocurre cuando empieza a crecer el tamaño de la organización. Todos quieren justificar su función
y se olvidan cuál es el proceso donde participan. Por eso es muy importante entender, antes de describir una función, tenemos que entender dónde estás ubicado, en qué parte del proceso participas. Ayuda a generar un clima armonioso con base a una justicia retributiva. Por supuesto que cuando nosotros hablamos de inequidad y niveles de remuneración y compensación, sí sabemos que existen políticas muy claras de compensación no retributiva, compensación no económica. El tema emocional, el tema de los beneficios indirectos son muy importantes, por supuesto. Pero cuando hablamos de una capacidad de atraer y retener, ¿cuál es la capacidad de la organización para atraer y retener talento? El 80-20 de la rotación es causante de que sus salarios están mal retribuidos, los puestos están mal retribuidos. No tan solo porque no ha monitoreado y porque no conoce bien el mercado, sino porque no existe una equidad interna. A mayor responsabilidad, mayor salario. A responsabilidad semejante, salarios semejantes, ¿sí? Entonces, el tema es que si no se observa, se vigila estos temas, pues puede causar una insatisfacción y por lo tanto un clima laboral pues de insatisfacción, de queja y finalmente pues de rotación de personal. ¿Qué otro beneficio? Promueve la permanencia laboral, disminuyendo precisamente la rotación y permite atraer y retener personal calificado. Algo importante que aquí me falta incluirlo, por supuesto, es el concepto que se llama profesiograma, que tú debes de tener dos organigramas, uno el actual y otro el que está por crecer o el programa, o sea, organigrama, considerando cuál es la carrera salarial que le puedes brindar a los colaboradores para que puedan crecer y desarrollar dentro de la organización, de manera horizontal o de manera vertical. Eso también muy importante. Y eso ayuda cuando tienes una evaluación del impuesto de una manera objetiva. Bueno, ahora, más adelante voy a explicar ya el método de la evaluación, pero el taller se llama evaluación y alineación organizacional. Y ahora, ¿qué es la alineación? Pues ya les comento, es el proceso mediante el cual se alinean los procesos, estructuras y puestos existentes en una organización con su modelo de negocio. Ahora, fíjate que ya me estoy yendo todavía más arriba. Decimos que el puesto, la descripción se tiene que alinear al proceso. Ahora yo digo que los procesos se deben de alinear al modelo de negocio. Entonces, desde ahí parte todo. Por eso es importante tener claro la información estratégica que pueda tener el director general, el presidente del consejo, en qué negocio se encuentra, cuál es su mercado, cuál es la tecnología que requiere, cuál es su competencia, y en razón de eso deben de tener ya mapeado el modelo de negocio, ¿no? Puede ser una empresa que terciariza servicios, una empresa integral que diseña, desarrolla productos, produce productos, comercializa, realiza la administración de todos los procesos. Quiero decir que es integral. Otras que nada más está en la logística, en la bodega, en la aduana, otros que están nada más proporcionando servicios financieros, en fin. Hay que entender el modelo de negocio para que en razón de eso se mapea el proceso y en razón de eso se viste el proceso, se habilita el proceso. ¿Qué significa habilitar? Significa diseñar una estructura organizacional que permita la gestión del proceso. Entonces, bueno, ese es el segundo punto que ya comenté. ¿Qué es la alineación? ¿Por qué se debe de realinear la organización en esta época? Bueno, ustedes saben que después del
del COVID que todos sufrimos en este confinamiento que vivimos. De repente, pues otra vez nos reencontramos presencialmente y otra vez empezamos a recuperarnos todos económicamente, socialmente, a interactuar con todos los compañeros de trabajo que anteriormente ya los habíamos, pues si no perdido, los habíamos dejado de ver. Entonces, este nuevo ambiente post-COVID, lo primero que estamos encontrando, y eso ya lo empezamos a observar desde hace ya 2 años, es que estamos nosotros comprendiendo que vivimos en una nueva cultura digital, una nueva cultura de digitalización o sistematización de procesos, ¿no? ¿Para qué? Pues para tener una mayor interacción en línea con clientes, con proveedores y con todas las partes inherentes. Ya tenemos un gobierno corporativo digital y todo lo que procesa la empresa, pues ya lo tiene totalmente sistematizado, la mayoría digitalizado. Entonces estamos teniendo un nuevo entorno, que esto ha provocado que se acelere los procesos de innovación, nuevos productos y nuevos servicios como una ventaja competitiva que debe tener las empresas. ¿Por qué se tiene que realinear la organización? Porque estamos encontrando que en algunos procesos existen un volumen de trabajo mucho mayor a lo que habitualmente considerábamos, o al contrario, estamos encontrando que existen procesos de trabajo con un volumen mucho menor, o que tenemos un ritmo de trabajo muy fuerte en algunas unidades de trabajo, unidades departamentales, y en otras no. De tal manera que debido a estos componentes de el entorno, nueva innovación, volumen, ritmo y nueva tecnología, y también por el empoderamiento que se le está delegando a la mayoría de los puestos en niveles de mandos medios, para que implementen sus nuevos proyectos, ya requieren de un tipo de organización más flexible, menos burocrática, menos rígida. O sea, no podemos seguir matando moscas nada más con el instrumento que conocíamos, que se llamaba matamoscas, ¿no? Ahorita ya hay otra tecnología, hay otra forma de matar moscas. Digo, refiero eso de matar moscas porque luego cuando hacemos una carne asada, yo no sé qué pasa, pero aparecen las moscas por todos lados. Entonces, siempre necesitamos realinear la organización por estos temas. No puede ser estática la forma como operar. Fíjense que la organización yo siempre he considerado que es un ente viviente, dinámico. La organización cambia, se transforma, se achica, se aplana, crecen los niveles de mando, crece el scope, o sea, la amplitud de rangos. Ahora me va a reportar a mí, ahora te va a reportar a ti, ahora tengo 5 o 6 personas a mi cargo, ahora tengo solo 3. Estas funciones ya las estoy delegando a un tercero. En fin, la organización cambia constantemente por todos estos elementos que he comentado. Por eso es muy importante constantemente actualizar tanto el proceso que estamos ahorita observando, que por la tecnología se transforma, a habilitar los procesos con las plazas y los puestos requeridos, ni más ni menos, y tener una claridad de cómo vamos a regular o a gestionar el proceso. Todos los procesos se regulan. Hay políticas, normas, sistemas, procedimientos, certificaciones, en fin. Entonces se regulan para tener la confiabilidad que estemos haciendo las cosas correctamente. Pero para ello entonces tenemos que conocer estos elementos y realinear la organización. Bueno, muy bien. Ahora veamos vamos bajando el nivel de
de información de esta conferencia. Cuando decimos que la organización es dinámica, que es cambiante, es el entendimiento de que en una organización, no importando de qué tamaño es o de qué giro es, siempre vamos a encontrar tres niveles de gestión. El nivel estratégico, el táctico y el operativo. El estratégico regularmente son los puestos que están en la cúspide porque son los que toman decisiones, los que asumen el riesgo. Pues obviamente en una organización donde recae la responsabilidad mayor es en el director general o en el presidente del consejo, el famoso CEO, ¿sí? El que está hasta arriba, porque a él le han delegado toda la responsabilidad y se le asigna todos los recursos para que pueda comprometerse a obtener resultados y tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, por eso se llama, es el nivel estratégico. El táctico son los que prácticamente están en medio del sándwich, es decir, los que gestionan, los que administran una parte, una unidad departamental o una gerencia o una jefatura, ¿sí? Y que regularmente estos mandos medios son los que supervisan a puestos operativos y los que tienen que proporcionar información hacia arriba. Por supuesto que los niveles tácticos no es nada más uno, pueden ser tres niveles jerárquicos, ¿no? Entonces una organización puede tener 5 niveles. Hay una regla que nos ha estado funcionando, siempre y cuando no sea una organización de tecnología, que la regla te dice 5 por 5. Tienes 5 subordinados, máximo 5 niveles jerárquicos, o sea, 5 mandos hacia abajo y horizontalmente que te reporten máximo 5. No puedes tener que me reporten 7 y que tengas 2 niveles jerárquicos. Va a ser ¿qué va a pasar ahí? Va a ser un costo de operación muy enorme, o al contrario, que tengas 2 puestos que te reporten directamente y que tengas 5 niveles hacia abajo. Va a ser una empresa muy burocrática. Está demasiado jerarquizada la operación. Entonces, regularmente hay estos 3 niveles y hay que entenderlos: estratégico, táctico y operativo. Los operativos, ya saben, que son los que están metidos en la ejecución de la tarea, ya sea una tarea rutinaria o no rutinaria, ya sea la ejecución o la operación de una máquina, del ensamble de algún proceso, o simplemente en la administración, la asistencia y ser auxiliar de un proceso administrativo, pues está metido en la ejecución. Entonces, estratégico hay que considerarlo como aquellos puestos que están en la cúspide de la organización por la responsabilidad que tienen de tomar decisiones, ¿sí? Táctico son los que gestionan los procesos, gestionan recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, ¿sí? Los que gestionan, administran, y operativo los que ejecutan. Bien, ahora, todos los sistemas organizacionales significa que desde el director general hasta mensajero, todos tienen una tarea que realizar, una tarea, y que todos están ubicados en una estructura y que todos requieren de información siempre. No puedes realizar una tarea si no tienes los datos y la información necesaria. No puedes tener una estructura si no tiene ahora sí que la carnita, si no tiene la tarea asignada. ¿Para qué es una estructura si no tienes definida la responsabilidad? Y eso es luego muchas veces llega a suceder y observo, necesitamos contratar a alguien, necesitamos cubrir este puesto vacante. A ver, ya tienes definidas las responsabilidades del puesto que vas a contratar. Ya sabes cuáles son
el tipo de habilidades, de capacidades, de conocimientos que va a requerir el ocupante del puesto. No, todavía no, pero hay que contratarlo. Espérate, ¿por qué hay que contratarlo? Si todavía no sabes a qué se va a dedicar, qué va a hacer, cuál es el objetivo a alcanzar. Entonces, es muy importante. Para aplicar la estrategia de negocio de la empresa, entonces vamos a necesitar que exista un diseño en la estructura equilibrado, que debe de existir un efecto de sinergia entre los subsistemas, o sea, deben estar conectados, tarea, información y estructura. Y el diseño implica que exista objetivos, políticas y procedimientos para evitar la entropía, que cada quien haga lo que quiera, ¿no? O sea, necesitamos tener una regulación en la gestión de un proceso, en la gestión de una tarea, en el desempeño de un trabajo, ¿no? El desarrollo organizacional entonces requiere de una mejora equilibrada de estos tres. ¿Cómo podemos asegurar este equilibrio? Miren, aquí ya estamos relacionando tarea, estructura e información con la estrategia táctico operativo. ¿Se dan cuenta cuál es el nodo? Ya saben cuál es el nodo, la bolita verde es el nodo. El nodo que tiene mayor interacción de los 9 puntos. ¿Quién me puede decir? ¿El del centro? Correcto. ¿Por qué? El del centro es el que está interactuando con todos los puntos hacia derecha, izquierda, arriba y abajo. Exacto. Fíjate, en el centro es el punto medular de una organización, porque tiene que proporcionar, primero porque recibe información, recibe responsabilidades, delega responsabilidades del jefe inmediato, porque el centro proporciona información hacia arriba. El del centro porque supervisa y proporciona también guía y orientación hacia abajo, ¿sí? Porque a la derecha el centro requiere información y proporciona información. O sea, cuando hablamos de proceso, acuérdense que un proceso está conectado con los clientes internos y con los proveedores internos, ¿no? O sea, dentro de la estructura, si tú ubicas un puesto, el presidente del consejo pues ya no tiene a nadie en arriba, excepto la asamblea de inversionistas, pero quiero suponer el puesto de mando más alto, pues básicamente él es el nivel estratégico, el nodo, vean, el nodo, el de hasta arriba del lado izquierdo, ¿no? Él no recibe, la flechita está a la derecha y hacia abajo, ¿no? A la derecha, a pesar que tenía una tarea que realizar, pero a la derecha interactúa con la estructura y hacia abajo delega la responsabilidad. En cambio, si nos vamos al otro extremo, al nodo abajo del lado derecho, el operativo, básicamente su rol es ejecución, entonces tiene su tarea específica y proporciona información, ¿sí? Y requiere de una regulación, que es la estructura. ¿Sí me van cachando? Entonces, lo que se busca cuando hablamos de alinear la estructura, no es nada más inflar la descripción del puesto con funciones y responsabilidades que no agregan valor y que no dan la orientación y la guía en la ejecución, en el desempeño. Una buena descripción es porque tiene perfectamente bien especificadas las tareas, la estructura, la ubicación, de quién depende, a quién supervisas, la información, o sea, que tú te digas, soy responsable de administrar la cartera de cobranzas siempre para buscar la finalidad del puesto. Y cuando hablamos de la ejecución tenemos que señalar, para realizar esto necesito la siguiente información para poder desempeñar el trabajo. Todos los puestos requieren entonces de información, de una estructura y de una tarea, ¿no?
Eso hay que entenderlo, hay que comprenderlo. ¿Y para qué? Pues primero, para considerar que así está funcionando la organización, pero sucede que pues no tiene la estructura o no tiene la regulación o la tarea muy bien clara. Entonces debemos de tener una claridad cuando hablamos de diseño de organización con más claridad. Aquí lo podemos ver más claramente. Cuando hablamos de un proceso, se piensa que cada quien tiene una versión, cada quien tiene una consideración, ¿no? A ver, mapéame ahorita el proceso de compras, por ejemplo, de adquisiciones, y le preguntas al de finanzas que lo mape, y le preguntas al de almacén que lo mape, y le preguntas a recursos humanos, cada quien va a dar su versión distinta. Y la realidad es que a lo mejor tiene una conexión distinta. Entonces, es muy importante validar los procesos por todas las partes interesadas, por tus clientes internos y tus proveedores internos. ¿Para qué? Para realmente entender cómo está funcionando y cómo podría ser, ¿sí? Cómo debería ser y cómo podría ser. Y entonces en esta transformación de procesos podemos entender que no requieres a lo mejor de tantos puestos asociados o que no requieres de tanta regulación o que estamos encontrando actividades redundantes, duplicadas. Para ello es muy importante manejar la métrica, manejar indicadores para saber cuánto tiempo te está llevando a cabo la realización de una tarea. Y cuando empiezas por tiempos y movimientos, a ubicar la realización de la tarea, pues podrías encontrar cuáles son las tareas y actividades que se pueden eliminar. Por eso está el concepto de ingeniería de procesos o el concepto de sistematización o automatización de procesos, ¿no? Hasta ahorita, ¿cómo voy? ¿Está claro o hay algo que no estoy explicando adecuadamente? A mí me parece muy, muy claro y muy esquemático, muy, muy bueno. Gracias, Nora. Es que, perdona, es que a veces uno cuando da este tipo de pláticas a distancia, necesitamos, ahorita voy a cerrar mi presentación para poder interactuar con ustedes. Ahorita vamos a dar un repaso completo y luego ya platicamos con cada uno de ustedes. Bueno, evaluación de puestos. Decimos que la evaluación de puestos es una herramienta para diseñar la organización. Para eso también te ayuda. Miren, nos tenemos una metodología por puntos donde consideramos el contenido de la responsabilidad, considerando primero cuál es el tipo de actividad y función que desempeña cada puesto en la organización para permitir ubicarlo en la estructura. Fíjate, o sea, cuando tú hablas de hacer un organigrama, no se trata nada más de entrar a PowerPoint y los cuadritos y a quién le reportas y los coordinados y ya. Y en 5 minutos ya tienes diseñado tu estructura, ya, en los cuadritos, y por quién es, cómo se llama y se acabó. No, pues eso está sencillísimo, eso está en 5 minutos. No, se trata de analizar cada puesto en razón de lo que hace. Nivel 1. Ubiquen esto que voy a explicar de los niveles jerárquicos del 1 al 11, cómo podemos espacialmente ubicar en un plano el puesto, ubicar en la estructura de la organización. Vámonos a nivel del 1, que el 1 es el que está hasta abajo, que dice ejecuta una o varias tareas concretas. Ahí. Porque él es el que va a requerir estructura, información, ¿sí? Es el que va a requerir tareas específicas, estructura e información. Hasta abajo. El otro nivel, arribita, porque ejecuta una o varias actividades rutinarias. Ahí está, tienes. Aquí ya es diferencia.
Sí lo logran ver. Mientras que el 1 ejecuta tareas, el 2 ejecuta actividades rutinarias, el 3 ejecuta actividades no rutinarias, el 4. Entonces, estos 3, 1, 2, 3, son puestos operativos. Los puestos de supervisión empiezan a nivel 4. Supervisa directamente puestos semejantes que tienen actividades rutinarias. El 5 dice, supervisa directamente puestos diferentes. La diferencia de supervisión es que mientras el 4 son puestos semejantes, puestos diferentes. El 5 ya supervisa unidades de organización con objetivos similares. Por ejemplo, ¿no? Estoy pensando aquí un tesorero que tiene a su cargo cuentas por cobrar y cuentas por pagar, bueno, pero son objetivos similares, pero tienen unidades distintas, ¿no? Un gerente de recursos humanos, pues ya tiene objetivos similares o puestos iguales. Un gerente supervisa unidades de organización. 7. Es el responsable por el logro operativo de varias unidades de la organización. O sea, yo soy responsable de recursos humanos y de administración. Ya son unidades de organización con objetivos diferentes. 8. Ya hablamos de objetivos estratégicos. ¿Cuáles son los estratégicos? Los que están vinculados al core business, a la generación de ingresos o a la transformación de productos y servicios. Objetivos estratégicos. 9 es el otro nivel, ya estamos hasta arriba. Es responsable de los logros, objetivos estratégicos distintos que pueden ser antagónicos de varias funciones de la organización. Y el 10 es el director general. Es el responsable de todos los objetivos estratégicos de una organización. O sea, regularmente pega al 10 al director general. El 11 es cuando es un director general que tiene diferentes empresas, diferentes negocios, ¿no? Tienen diferentes unidades de negocio distintas, ¿no? Entonces, la evaluación del puesto te va a ayudar inclusive a ubicar, primero a comprender bien el impacto de la responsabilidad por lo que hace, pero también por el impacto que tiene. Y esto te permite precisamente ubicar dentro del organigrama dónde debería de estar. Por eso les digo que no todos los directores generales tienen el mismo peso específico, no todos los gerentes, aunque se llamen, tengan la misma jerarquía, tienen diferente impacto. Y estos numeritos que ven del lado derecho, pues son factores que consideramos para impactar en la puntuación. ¿Cuál es nuestro método de evaluación de puestos? Bueno, considera estos 9 factores: mando, aptitud, intensidad, dimensiones, solución de problemas, contactos internos, externos y supervisión. ¿Qué es el mando? Es el grado de autoridad que tiene en el puesto para decidir actuar. ¿Sí? Unos tienen facultades para decidir actuar y otros ejecutan, siguen instrucciones. Entonces, tenemos estos factores se administran en grados, se abren en una métrica, tenemos una tabla de evaluación para ubicar esos 15 puntos, cómo van creciendo en mando. 15 es el puntaje menor para aquel que recibe instrucciones. Y luego va creciendo la tabla, es una tabla progresiva. Va subiendo. Aptitud es el conjunto de conocimientos y experiencias que el puesto requiere para ser desempeñado con efectividad y que varía por la complejidad, amplitud y profundidad. Si ustedes, para que podamos comprender qué significa complejidad, amplitud y profundidad,
Complejidad es el impacto. Es el impacto de la responsabilidad que tiene, por lo tanto se exige un proceso de pensamiento distinto. Y amplitud y profundidad, si ustedes visualmente en la mente construyen un triángulo, triángulo equilátero, ¿se dan cuenta? ¿Se acuerdan cuál es el en secundaria nos decían triángulo equilátero? Porque son ¿qué? Son tres ¿qué? Tres lados iguales. Ándale, tres ángulos iguales, ¿no? Equilátero. ¿Y te acuerdas el triángulo isósceles? A ver, ¿quién dice yo? El isósceles. O sea, la base es más Dos pequeña. lados iguales, ¿no? Uno desigual. Sí, exactamente. Andan. Entonces, a lo mejor con figuras lo podemos entender mejor. Cuando hablamos de amplitud, imagínense que la amplitud tengo yo cinco funciones, cinco responsabilidades, ¿no? 5 funciones. Pero necesito tener un grado de dominio en las 5 funciones que hago. ¿Sí? Y para eso desempeño mi trabajo. Pero habrá alguien más que tiene 10 funciones, pero para eso necesita 3 personas que lo apoyen, ¿sí? Y que delega esas responsabilidades. Entonces, el tema de profundidad es que tú no necesitas ser el experto y el especialista en las 10 funciones. Para eso tienes gente a cargo, que son los técnicos, los expertise para desempeñar un trabajo. El director general, pues no es el experto en recursos humanos. Sabe de recursos humanos, pero no es el experto en recursos humanos. Sabe de finanzas, pero no es el experto en finanzas. Sabe de producción, procesos de manufactura, pero no es el experto. Para eso tiene gente competente en ese tema. Eso es actitud. Intensidad, pues es la presión emocional que el reto del puesto y la circunstancia que ejercen sobre el ocupante. Se puede dar por la trascendencia e importancia de las decisiones, por la caducidad o carencia de los insumos. Fíjense que ahora con la NOM 35, la norma 35 que los centros de trabajo deben de monitorear los factores psicológicos que causan el estrés, la presión emocional del ocupante del puesto. Ese factor cobra ya una relevancia muy, muy interesante. Se tiene que analizar cuál es el tipo de intensidad o presión emocional que está ejerciendo el trabajo en el ocupante. ¿Debido a qué? Pues por la caducidad o carencia, por el ritmo y el volumen de trabajo, ¿no? A ver cómo le haces tú, chaparrita, ¿no? Pero tienes que sacar el trabajo y me lo tienes que entregar a más tardar hoy a las 5 de la tarde. Oye, jefe, pero pues, ¿cómo me dices eso si no tengo con qué? Pues a ver, pregunta y hazle como puedas, pero a las 5 de la tarde lo tenemos que entregar, ¿no? Pues ya viene una presión emocional cuando el subordinado no cuenta con los recursos o con el know-how o con los medios suficientes para desarrollar el trabajo. Y eso es sancionable, es monitoreable por la Secretaría de Trabajo. Dimensiones, otro factor, dimensiones. Es el tamaño del puesto medido en dinero por la cifra más representativa en la que el puesto tiene impacto. En otras palabras, es la magnitud de la responsabilidad. Todos los gerentes de recursos humanos tienen la misma responsabilidad, pero no tienen la misma dimensión. Por ejemplo, ¿cuál es tu nómina? No, pues que 20 millones de pesos al año. O sea, tú administras una nómina de 20 millones de pesos. Muy bien, ahí tienes una cifra. ¿Cuántos empleados tienes? Tengo 50. Hay una plantilla de personal de 50. Perfecto. Ahí tenemos ya esa referencia. No, pues yo tengo 500 millones de pesos y tengo 1000 colaboradores, ¿no? Yo tengo todos son de confianza. No, yo tengo 2 contratos colectivos, por lo cual tengo que negociar dos contratos colectivos. Bueno, todos son elementos que ayudan a dimensionar la responsabilidad. Todos los puestos, sobre todo los puestos gerenciales para arriba, deben de tener
un presupuesto en la responsabilidad, en la ejecución de su tarea. Regularmente, ya la nueva contabilidad, hay un concepto que se llama activity cost, donde se hace un presupuesto de qué presupuesto se le está asignando a esta función o a este proceso para realizar la tarea. Y eso nos ayuda a dimensionar la responsabilidad. Otro factor, solución de problemas. Decimos, es el proceso de pensamiento que se requiere para la identificación, comprensión, análisis y síntesis y evaluación de las situaciones para encontrar soluciones. Entonces, de tal manera que todos los puestos, su orientación debe estar hacia la resolución de problemas. Y entonces, constantemente, tenemos que estar con creatividad y con un pensamiento crítico, ver cómo podemos encontrar soluciones con el menor tiempo posible y con el menor recurso disponible. Luego vienen los contactos internos y externos, otro factor, con quién interactúas y para qué dentro de la organización y externos, fuera de la empresa, con quién interactúas y con quién y para qué, ¿no? Supervisión, cuántas personas te reportan directamente. Entonces, estos son los 9 factores que consideramos para evaluar los puestos. Por supuesto que esta ponderación 100, se puede modificar en función al tipo de negocio, modelo de negocio. Aquí en vez de 15 puede ser 20, y en vez de 15 puede ser 10, y así sucesivamente se puede ajustar para hacer un traje a la medida, siempre y cuando el peso específico de estos factores no sobrepase los 100. Y de ahí desarrollamos unas métricas, unas tablas de medición. ¿Sí? Muy bien. Ahora, yo les decía que las descripciones de puestos se tienen que considerar regularmente estos apartados. La información general, que es la ubicación organizacional, el propósito, objetivo fundamental del puesto, la responsabilidad funcional del puesto, el rol del puesto, las principales responsabilidades, pero ya de una manera específica, y construir una métrica, un indicador, ¿sí? Un indicador. Y hay que especificar específicamente el qué, cómo y para qué, y cómo vas a medir el desempeño. Son los famosos KPIs. El formato debe de considerar las especificaciones del puesto en términos de con quién interactúas y para quién, cuál es la trascendencia de tus contactos internos, externos, ¿sí? Debes de señalar cuáles son los conocimientos requeridos, cuál es la habilidad requerida, cuál es el tipo de dominio que necesitas. Yesenia, ¿estás ahí? Sí, adelante, Yesenia. Sí, disculpe una pregunta, licenciado. ¿Cree que sea posible que estos formatos no los pueda compartir? Lo que pasa es que no sé si a todos nos pase, pero como que no se alcanza a visualizar muy bien. Sí, cómo no. Muchas gracias. Sí, cómo no. Sí, porque te ayuda este formato, lo he aplicado infinidad de veces y ayuda mucho a hacer un levantamiento de información. Principales competencias, cuáles son las competencias requeridas, acuérdate que son las capacidades para desarrollar las funciones. Cuando hablamos de competencias y de nivel de dominio, nos estamos refiriendo a que necesitamos alinear las competencias a las responsabilidades del puesto. Luego muchas veces encuentro que no, pues debe tener capacidad debe saber inglés, francés y chino. Y digo, ¿y por qué le pides tantos requerimientos en idiomas si ni clientes, ni proveedores, ni son norteamericanos, ni chinos, ni cuáles? No, pues para que tengamos una reserva de talento. No, pues espérate. No se trata de inflar, se trata de entender cuál es la responsabilidad del puesto y qué competencias, qué capacidades requieres para desempeñar el trabajo. Ni más ni menos el actual. Claro, quisiéramos tener un potencial cuando menos un 20% por arriba de las exigencias del puesto.
pero no vamos a inflar también los puestos, ¿no? Aquí no sé por qué no puedo. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo mover aquí. Ah, ya. Ok, entonces recuerden que la aplicación de estos formatos, que es el punto de partida para hacer una alineación organizacional, siempre hay que hacerlo por pares. ¿Qué significa? Primero tenemos que analizar y describir el puesto del director general y luego el puesto subordinado. ¿Ok? Es decir, para describir X puesto, ten como referencia el puesto, la descripción del puesto del jefe inmediato, siempre, para que tú puedas visualizar si hay engrane y hay una adecuada alineación. Ejemplo, las funciones, fíjense aquí, ahí les va un tip muy específico. En el punto 3, ¿lo ven? Responsabilidad funcional del puesto. Sí, sí se ve. Sí. Bueno, responsabilidad. Imagínate que aquí describes tres responsabilidades, ¿no? Bueno, esas 3 responsabilidades de cuando vas a describir el puesto del subordinado, esas responsabilidades se van a convertir en los propósitos. Es decir, el puesto, vamos a pensar el puesto del jefe inmediato, aquí lo podemos ver, delega en estos 5 responsabilidades. Él asume todo el pastel, toda la responsabilidad, ¿no? Bueno, parte del pastel delega en A, en B, en C, en D y en E. Por lo tanto, la responsabilidad que está delegando en A viene siendo el propósito para ejecutarlo. O sea, la responsabilidad que él está delegando en B se va a convertir en el propósito de B. ¿Sí me explico? De tal manera de que tengamos el engrane y no caigamos en la duplicidad de funciones. Eso es algo importante, ¿no? Bueno, yo les comenté cuando hablábamos de los factores de evaluación de puestos, que son estos 9, y luego que hay una tabla de medición o una métrica, y es este ejercicio. Estos son los 9 factores. Mira, 9 factores, ¿no? Y ahí está un ejemplo. Desde el director general hasta un jefe de seguros, cualquier empresa, ¿no? Cuando yo les comenté que existe una tabla, tenemos una tabla o métrica de evaluación por letras y por puntuación, es que el mando se va distribuyendo en las facultades para decidir actuar, porque el director general, que es la letra más G, pues tiene, nada más está guiado nada más por la misión y las estrategias generales de la empresa, mientras que el gerente de verificación sigue, su mando está más acotado, sigue procedimientos y normas concretas para desempeñar su trabajo, ¿no? Algo intermedio, el subdirector de administración de cartera está sujeto a políticas y normas de operación. ¿Sí me explico? Mientras que el director general, su margen de acción tiene una capacidad para decir actuar más amplia, los puestos operativos que son de ejecución están más acotados y es normal. Entonces, hay una tabla de medición que esto nos va a ayudar precisamente a determinar el puntaje final, que es en la columna verde, el puntaje final, y para asegurar, ya con eso que estamos haciendo, bueno, pues primero tener una correcta alineación, determinando la importancia relativa de cada puesto en la organización, por un puntaje. El valor del puesto se mide por puntos,
¿sí? No por lo que gana, sino por puntos. Y los puntos se asignan de acuerdo a estos factores. Y los factores se analizan con base a la revisión del contenido de la responsabilidad de impuesto, ¿sí? Ahora, ¿cómo aseguramos la equidad interna de salarios? Bueno, se hace una asociación. Aquí, por ejemplo, pongo aquí el salario, que en ese momento a X empresa le estaban pagando 78,500 pesos en sueldo base mensual, ¿sí? Hay un subdirector general 62,600 y al día está abajo, vamos a pensar, el jefe de seguros y protección 19,600. ¿Cómo puedo yo buscar la equidad salarial? Entonces ya por mínimos cuadrados, manejamos una curva de regresión lineal, estadística, y entonces determinamos cuántos puntos corresponde al director general y cuánto le estás pagando al subdirector, al jefe, a todos, Entonces, por mínimos cuadrados se determina la línea de regresión, así se llama. Regresión es por mínimos cuadrados y se considera cuál es el valor de la pendiente o el crecimiento. ¿Y esto para qué te sirve? Esta formulita. Pues te sirve para decir, ok, si el valor del punto son, vamos a pensar, bueno, pues aquí lo estamos viendo. El valor del punto es 0.0286 por X, por los puntos, más la regresión 5.34, ¿no? Entonces, se aplica esta fórmula por los puntos para determinar el valor real de lo que vale ese puesto. Es decir, a ese puesto le deberías haber pagado 85,000 pesos y le estás pagando 78,000. Por lo tanto, estás abajo en un 8%. Estás reconociendo nada más el valor del puesto en el 92%. ¿Sí me explico? Algo crítico, mire. ¿Y ahí qué haces? O sea, porque hay algunos que les estás pagando más. Sí, correcto. Mira, por ejemplo, le estás pagando el 24% de más. Le estás pagando 53,000 y el valor del puesto debe ser 42,000. Estás pagando un 24% de más. Aquí, ¿qué hacemos? Son dos recomendaciones. Uno, asígnale a la responsabilidad del puesto más funciones de valor que justifique un puntaje mayor y por lo tanto un salario mayor. ¿Sí? Como le estás pagando al 24% de más, asígnale más responsabilidades que justifique ese salario que le estás pagando. Porque el valor del puesto actual es 53,000, pero estás pagando 42,000. Entonces, cuando tú asignas más responsabilidades, obviamente pega en la evaluación del puesto, en alguno de estos factores, sube el puntaje y va a subir el valor del puesto. En este caso, le estás pagando de más. La explicación que yo estoy diciendo, a ver, aquí en 74 le estás pagando de menos. El valor del puesto son 20 y le estás pagando 27. Cuando estás pagando de más, aquí le estás pagando de más, no, de menos. Pagas 20 y el valor del puesto es 27. ¿Sí? Cuando estás pagando de menos, pues tienes que hacer un plan de acción de nivelación. Cuando estás de ajuste a 3 meses, a 6 meses. Cuando le estás pagando de más, pues le asignas más responsabilidad. No puedes bajarle el salario a nadie porque la ley del trabajo prohíbe, a menos que lo liquides, le liquides su antigüedad, le liquides su salario y vuelvas a recontratarlo con un salario menor y él esté de acuerdo, pero bueno, es medio conflictivo eso. Entonces, lo prudente es
asignale más responsabilidades que justifique el salario que estás pagando, ¿no? Y cuando estás pagando abajo, pues haz un plan de acción. Ahora, ¿cuáles son las excepciones? Las excepciones es el desempeño. No, mira, sucede que el ocupante del puesto, no tan solo tiene dominio en el desempeño de su trabajo, no nada más tiene las habilidades y las capacidades suficientes, sino que excede, tiene un talento excepcional, tiene una contribución al trabajo por arriba de lo esperado, ¿no? No tan solo alcanza los KPIs o los objetivos esperados, sino que lo sobrepasa. Bueno, entonces por desempeño estás justificando. Su nivel de desempeño es excelente, por lo tanto hay que conservar ese salario, Pero se entiende que, bueno, haces una evaluación de desempeño y en razón de su desempeño ubicas tú el salario. Ahorita me regreso a esto. Por ejemplo, ahí están los tabuladores. Los tabuladores, ¿cómo se diseñan los tabuladores? Bueno, se hace igual, se compacta la clasificación, mira, aquí lo podemos ver por puntos. Hay el crecimiento regularmente debe ser sobre la base del 10%, 10%. Es el crecimiento de 2.153 a 2.368 es el 10%, y aquí te vas al 10%, entonces tomas como base cuál es el puntaje más bajo, y haces una progresión lineal del 10%, y llegas al punto máximo. ¿Cuál es el punto máximo? Pues el puesto más valuado, más alta valuado en la organización. Y entonces empiezas tú, ahora si tienes ya una línea de crecimiento por puntaje y puedes tú clasificar por niveles o por grupos tu estructura de puntos y de ahí diseñar tu tabulador de sueldos. ¿Cómo llegas a este valor? Pues aquí tienes dos formas. Uno, por la equidad, por el puntaje, que es la regresión lineal interna, y eso te ayuda a construir cuánto vale 2.865 puntos, el sueldo vale 88,000 pesos en sueldo base. Bueno, vamos a manejar una amplitud del 60%, aquí se manejó una base del 50%. 50% es una amplitud estadística, punto más, punto menos, sacas tus cuartiles, y automáticamente tienes ya tu tabulador. Entonces, todos los puestos que caen en el grupo 1, es decir, todos los puestos que están valuados de 2.255 al revés, de 2.050 a 3.001, en esta amplitud, van a estar valuados en el grupo 1, ¿no? Y en el grupo 1, pues también lo puedes estratificar por niveles, o puedes dejar una ampliación de puntaje más alto, ¿no? ¿Cómo ven? Ahora, hay que hacer también, monitorear el mercado y determinar la curva de regresión de mercado. Aquí estamos hablando de equidad interna, ahora que vamos a equidad externa. ¿Cuánto vale el punto en el exterior? Igual, sacamos como punto de referencia el valor del puesto en el mercado, pero lo armonizamos estadísticamente. ¿Cómo que se armoniza? Bueno, pues porque se va a multiplicar con el valor del puesto en puntos. No sé si me explique. O sea, una regresión es la práctica actual de pagos por la nómina que estás pagando internamente. Y a otra, la tendencia de pagos, pero en razón al valor de tu puesto interno, de tu empresa, para que puedas realmente ajustarse y evitar la dispersión que yo les decía en un principio. Entonces tendríamos dos curvas, ¿sale? Bueno,
Nosotros contamos con un método ya sistematizado, no se preocupe, está sistematizado. Todo lo que les vengo a explicar ya está más sencillito, ya nada más hacemos la descripción del puesto y determinamos a partir del jefe inmediato cuál es su evaluación y el subordinado en aptitud, intensidad, inicio, todos esos factores, ¿no? Y con este sistema rápidamente te dice cuál es el puntaje que le corresponde al puesto evaluado, tras 1143, 1142, el jefe inmediato trae 2165, ya tenemos unos índices de calidad para determinar si estás haciendo bien la chamba, salió verde, es decir que hiciste bien. Tenemos semáforos amarillos y rojos, porque no lo evaluaste de acuerdo con las normas técnicas de evaluación, o sea, no pueden estar muy empalmados, no pueden estar muy alejados, debe de haber una correlación entre solución de problemas y aptitud, no le puedes exigir más creatividad si no le reconoces que en aptitud tenga las suficientes competencias, no puedes asignarle un mando muy alto cuando tu nivel gerencial está muy bajo, al revés, hay unos criterios de correlación y esto te lo detecta directamente este sistema, que lo desarrollamos ya hace algunos años, y con eso te va a permitir identificar el grupo y el grado, el grupo en tu tabulador, ¿sí? Eso es, ya llegar a un tabulador salarial. Si se dan cuenta, este es una chamba de mucho, es de arrastre de trabajo, de investigar, de analizar, de levantar información y después de meterse a la estadística y luego pulsar y monitorear el mercado y en fin, y tener ya un programa implementado. Pero ¿por qué es importante hacer la evaluación de los puestos y la alineación organizacional? Pues porque va creciendo la empresa y la empresa tiene retos y desafíos distintos y por lo tanto son responsabilidades que se delegan y no se consideran en el nuevo talento requerido y no se consideran en el valor del puesto, en la remuneración y luego por eso viene la rotación de personal. Oye, le estás pagando a fulano tal más de lo que me pagas a mí cuando yo tengo una responsabilidad menor. Oye, me estoy enterando que la empresa fulana tal en el clúster de aquí al lado, pues este puesto le pagan el doble que le estás pagando a mí. ¿Qué está pasando, no? Entonces, de ahí vienen todas estas insatisfacciones y estos temas, que es muy importante hoy por hoy, ahora sí, hacer las cosas bien, no al aventón, bien, para poder administrar bien los recursos humanos, ¿no? Bueno, voy a parar. Ahora sí, venga preguntas. Tenemos 15 minutos. Ah, no menos, 7 minutos. Ahora sí, abran sus cámaras, amigo, así como Gilberto. Hagan todas las preguntas que estén de acuerdo. Bueno, pues para mí es un poquito laborioso esto, entonces nada más para poder tener este formulario, ese archivo, usted me lo puede mandar. ¿Cómo poder entenderlo? Pues digo, obviamente no estoy como en la parte de recursos humanos, sí tendría que apoyarme con ellos para poder entenderlo, básicamente, ¿no? Claro, claro. Mira, Gilberto, y se los comento a todos. Son cerca de 35 años de experiencia que tengo ayudando a diferentes empresas. Siempre mi coaching o mi orientación es más que con mucho gusto compartirles formatos y enfoques. Este es un trabajo in situ, este es un trabajo que debe considerar desde la cultura organizacional de la empresa, que debe considerar los procesos prácticos de negocio. Y en consecuencia se tiene que trabajar de la mano,
con ustedes en proyectos específicos de consultoría, ¿no? O sea, lo de menos mandarles el formato hasta de la descripción del puesto, pero si no tienen la sensibilidad de cómo construir un objetivo, una función, una responsabilidad, cómo analizar el proceso previo del negocio, cuáles las responsabilidades del jefe inmediato, qué es lo que estás delegando al subordinado. No es nada más llenar formatos, pues, lo que quiero decirte. Yo creo que... La investigación, o sea, el meterte, el hacer la... Sí, sí, se hace todo. Digo, ahorita en como 1 hora y media, pues ya nos queda 5 minutos. Pues digo, regularmente yo manejo proyectos de consultoría que van de 5 a 6 semanas y trabajo de la mano con el responsable de recursos humanos o de administración. O manejamos talleres, pero ya son de 16, 18 horas, ¿no? Y ya a partir de la información de ustedes, de las propias, yo les digo, a ver, tráete tus descripciones de puestos, vamos a revisarlas, tráete los procesos de negocio, vamos a considerarlos, vamos a tener una plática previa con el director general y funcionamos y trabajamos con eso, ¿no? Yo les mando el formato, de eso no hay problema. Por supuesto, la metodología de evaluación, factores y métricas no se las puedo compartir, porque pues es una obra propia, ¿no? Intelectual. Digo, por supuesto que si nos dan la oportunidad de trabajar con ustedes, desarrollamos el proyecto y ahí, ya con eso hacemos una carta de confidencialidad de datos y entonces sí se comparte. O sea, este tipo de trabajos son muy delicados porque yo no puedo estar abriendo la información de X empresa y de X de allá. Yo me comprometo con ustedes a guardar confidencialmente los datos. Si ustedes se comprometen conmigo a manejar el formato, el sistema, porque hay una sesión de derechos para uso exclusivo de la empresa, ¿no? Entonces, hay una reciprocidad en ese sentido. Pero si ya saben cuál es ¿tomaron nota de mi teléfono y esas cosas? ¿O no? No, ¿me los pudiera compartir nuevamente, por favor? Sí, cómo no. A ver. ¿Sí lo están viendo? ¿Ya lo están viendo? Listo, ya aparece en pantalla. Ok. Le dije a Alejandro Alex Aguilera de cualquier manera que me haga favor de proporcionar en la base de datos de los que se registraron, los que participaron, para estar interactuando con ustedes y con mucho gusto entendemos qué necesitan. Ahora las organizaciones, fíjate que yo me voy más allá, me están pidiendo mucho apoyo en el tema de planeación estratégica, hacia dónde cuál es el rumbo y el rumbo que quieren dirigir sus negocios de aquí a 5 años y cómo podemos implementar el desarrollo organizacional para que de una perspectiva, hoy queremos llegar a un escenario de 2030, hoy 2024, ¿qué debemos de hacer para alcanzar ese nivel de actuación, de resultados? Obviamente crecer en talento, dotar a los procesos de nueva tecnología, obviamente desarrollar una cultura de empoderamiento y de ética, valores, ética. O sea, hay muchos temas que se deben de considerar para que todo embone. Por supuesto que el tema de corto plazo es ¿no? Alineación y evaluación de puestos. Para poder tener qué estamos haciendo bien, cómo podemos mejorar y ahora sí impulsar el crecimiento organizacional hacia 2030.
He tenido oportunidad de trabajar con empresas públicas, empresas privadas. Aquí están, es un currículum de empresas públicas, pero aquí en Querétaro he trabajado mucho con Samsung, he trabajado mucho con este grupo asturiano, con estas empresas de, ¿cómo se llama? Gasolineros, grupos de gasolineros, en fin, varias empresas. Pues, y logísticas, muchas empresas de logística me han llamado. NAV Global en Laredo, de Silca, en Manzanillo, en Veracruz, Autolog. Entonces ahí tengo los contratos y cartas de referencias y todo lo que ustedes requieran, ¿no? Entonces me mandan ya específicamente lo que requieren y podemos interactuar y si en mis manos está compartirles la información con mucho gusto. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, Gilberto, bueno, a todos les agradezco su atención. ¿No tienen alguna duda de lo que platicamos o un comentario ya para cerrar? No, solo, bueno, yo agradecerle, la verdad es que no sé si la mayoría somos pymes, según yo bueno, yo sí soy una pyme y me imagino que pues, se reduce la tabla muchísimo y es algo que tengo que hacer a medida, ¿no? Pero da muchísima claridad y le quita toda subjetividad de, ay, pues le voy a pagar medio que le calculo y, o sea, con tanto número y tanto cálculo y tabla, yo creo que lo hace mucho más claro para los colaboradores. Sí, sí, tienes razón, Nora. Bueno, Gracias. pues, ¿algún otro comentario? ¿Qué les pareció? Califíquenme. 10, 9, 8.